¿no? Personalmente. Y conozco al Diablo Fernández, porque los dos están haciendo mancuerna. Acuérdense que Gilberto trabajó en FEMSA mucho tiempo y ya es Claro. jubilado. Y los reportes periodísticos que tenemos, pues es que de alguna manera clasifican a el Diablo Fernández, José Antonio Fernández Carvajal. Yo conocí bien a su papá, Ángel Fernández, aquí en Puebla. Me lo mandó cuando era muy joven a la fábrica para que platicara conmigo antes de irse al TEC de Monterrey. Estuve con él hace como 4 o 5 años y bueno, pues dice que todo lo que yo le sugerí antes de que se fuera al TEC, pues que le fue de mucha utilidad. Y bueno, ya sabemos que se casó con una Garza Lagüera que hizo una magnífica carrera y bueno, le vendió a Heineken la cervecería, ¿no? En $7,400 millones. Y al mismo tiempo se quedaron, tengo entendido, con un 20% de las acciones de ese grupo alemán a nivel mundial. O sea que, pues evidentemente no son nada tontos, ¿verdad? Recibieron muchísimo dinero y al mismo tiempo siguen de accionistas en un grupo pues súper transnacional, me imagino, además de que fue el que inventó, vamos a decirlo así, las tiendas OXXO, de las cuales antes había 12,000 en el país, ahora hay 18,000, 19,000 y todos las utilizamos. Ahora bien, dicho esto, ¿cómo es posible que el gobierno de AMLO no tenga la capacidad de diálogo, ¿sí? Que sus personajes de relaciones públicas del gobierno de AMLO, que no veo por ningún lado, no se hubieran acercado a Gilberto Lozano, el cual vino a Puebla y estuvimos con él, a iniciativa de él, en el Zócalo de Puebla, enfrente del Palacio Municipal, haciéndole un juicio político, público, al gobernador en funciones, Rafael Moreno Valle. El abogado Luis Peregrina fue el que redactó todo lo relativo a ese juicio, a esa demanda, a esa denuncia, y yo fui personalmente con él al CIS, ¿verdad?, a entregarla a las autoridades competentes, ¿verdad? Y fue un acto público, absolutamente, ¿sí? Como una protesta, diríamos, legal, ¿verdad? Cuando se hace un juicio político, yo le hice un juicio político a Guillermo Jiménez Morales. Se lo hicimos con toda la gente, muy cerca del Hospital San José, me acuerdo perfectamente. Estos son, no voy a decir trucos políticos, pero son unas formas en que la gente, claro, no todas, son grupos disidentes, grupos opositores, pues manifiestan su desacuerdo con la manera que se está ejerciendo la política. Así de fácil, ¿verdad? Y aparentemente en México, pues se ha permitido eso. Seguramente en las épocas de Díaz Ordaz, pues nadie iba a iniciar un juicio, ¿verdad?, a un presidente y todo lo demás que hoy se trató en la mañanera con mayor precisión, la pregunta a la Suprema Corte, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero bueno, no me quiero salir del tema, porque en realidad enjuiciar a los expresidentes, ¿verdad?, es algo muy interesante. Y ahorita Frena está enjuiciando o está haciendo lo que se llama un linchamiento político directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y le está pidiendo que se vaya, ¿sí? Cosa también un tanto insólita, antes del 1 de diciembre, para que se puedan llevar a cabo nuevas elecciones. Porque si se completan, como ustedes saben, los primeros 2 años de gobierno, entonces seguramente ya no hay paso a elecciones y el presidente sustituto o interino sería designado
de alguna manera por el Congreso. Y ya entonces entrarían otros factores, ¿verdad? Acuérdense de Pacheco Polido, que fue designado por el Congreso. Entonces yo lo que digo es lo siguiente: ¿cómo es posible que un grupo como FEMSA, el Diablo Fernández y todos los demás no se acerquen a una mesa de negociación, si se puede llamar así, que me parecería un poco excesivo, o de diálogo con el presidente y todo su equipo, con una sola pregunta, ¿sí? Bueno, muchachos, ¿qué les parece mal de mi gobierno? ¿En qué creen que me estoy desbarrancando? Así como con Peña Nieto se decía que nos llevaba al despeñadero, bueno, pues era una forma de expresarse, ¿verdad? Que pues nunca se dijo nada más que eso. Ahora Andrés Manuel nos lleva, por ejemplo, a la Venezuela, ¿sí? De Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Bueno, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que ellos necesitan del Poder Ejecutivo? Que refrende que ese tipo de conductas públicas no se están aplicando en México, que esas políticas públicas no están caminando en esa dirección como ellos creen. Entonces yo creo que pues todo esto se debió haber resuelto hace mucho tiempo en una mesa al tú por tú. Es lo que yo quiero enfatizar, ¿sí? No hacer plantones y tener gente ahí durmiendo y toda esa parafernalia, ¿verdad? Bueno, eso no creo que sea el caso. Si lo hizo Andrés Manuel en Reforma, pues fue después de una elección sumamente comprometida, una elección muy controvertida, en una situación en que él dijo que le tenía que dar satisfacción, ¿sí? Sin romper un vidrio, a millones de gentes que habían votado por él y que se habían sentido defraudadas por el fraude de Calderón. Entonces, esa motivación era totalmente diferente en la toma de Reforma de lo que está haciendo ahorita el camarada Gilberto Lozano, apoyado desde luego por el multimillonario, porque así lo ponen, y quizá ya lo sea, el Diablo Fernández, ¿no? Y por eso dicen que tienen tiempo ahí para quedarse todo, ahora sí que el tiempo que sea necesario. Pero pues yo creo que es todo esto un show inútil, una protesta que no va a llevar a ningún lado más que a seguir polarizando a México. Estamos en la necesidad de un gobierno, ¿sí? De unidad nacional. Aunque obviamente los partidos políticos van a decir, no, al diablo con tu unidad nacional. Estamos en un asunto de emergencia de salud y económica muy grave, ¿no? Entonces, ya desde hace tiempo en Opción Ciudadana dijimos que sería conveniente convocar el propio Andrés Manuel a un gobierno de unidad nacional, así de fácil, ¿sí? Para que todos juntos se fueran uniendo sus fuerzas, sus ideas, sus voluntades, sus proyectos, sus estrategias, para lograr, ¿qué es lo que se logra? Pues un común denominador de la acción que se va a tomar, ¿sí? Por lo menos unos puntos mínimos de acuerdo para ver hacia dónde vamos y cómo vamos para resolver problemas que son fuertes. ¿Por qué? Pues porque afectan a millones de mexicanos, a 120 millones o a 130 millones, de alguna manera, a unos muy directamente, a unos indirectamente, pero todos estamos saliendo afectados, ¿verdad? Por ejemplo, Andrés Manuel dice, no contrato deuda. Bueno, yo soy el primero en decirle, contrata 1 billón de pesos, ¿sí? Porque así las cosas nos van a salir mejor y no va a pasar nada con esa deuda, ¿sí? No nos vamos a hundir como nación para siempre y nos vamos a quedar ahogados sin poder pagar nada y es un desastre, a ver si nos rescata el Fondo Monetario Internacional. No, estamos totalmente lejos de esa situación. Sin embargo, ese billón nos sería de gran utilidad. Bueno, que se ponga la discusión,
¿Cuántos economistas hay en México? Pues yo diría que fácil, 100,000. Pues los conocemos, los de la UNAM y los de el ITAM y todo eso, que vayan y que digan en una mesa abierta, ¿sí? Porque también en eso el gobierno de Andrés no quiere oír, ¿verdad? Su círculo sigue siendo cerrado, no está abriendo al diálogo, a la discusión, ¿sí? Etcétera. Entonces, por eso digo, ¿dónde están sus relaciones públicas? ¿Cómo se está conectando? Ahora, en el caso, vuelvo a repetir, de Frena, que prácticamente pues ya lo está insultando, porque Gilberto Lozano se ha permitido usar un lenguaje en sus videos ya desde hace tiempo, que yo lo he estado observando. Acuérdense que estuve con él, ¿sí? En Cherán 3 días, además de que aquí en CONACYT, pues yo pertenecía a CONACYT. Ahora, ¿cuál era el lema de CONACYT? ¿Verdad? Que los políticos son nuestros empleados. Así de fácil. Está bien. Recalcó hasta la saciedad, ¿sí? De que nosotros les pagamos y casi que son nuestras criadas o nuestros criados. Así de fácil. Bueno, es posible que en México, en el régimen priista, se hayan cambiado las cosas al revés, ¿verdad? En que los políticos dicen, ustedes, pueblo, son mis esclavos, son mis vasallos, y yo los voy a tratar como me dé la gana, ¿sí? Porque yo tengo el poder, y ustedes no tienen nada. Ahora, ¿cómo llegué yo al poder? Pues como sea, que votaron unos por mí, la línea dura, por ejemplo, del PRI, que hice fraude y tal, pero ahorita ustedes, si yo quiero, tienen la bota en el cuello. Entonces, precisamente eso es lo que estaba revirtiendo en el Congreso Nacional Ciudadano y me pareció bien, ¿sí? Gilberto Lozano. Es correcto. Ahora, Andrés Manuel ha dicho varias veces la inmortal frase del subcomandante Marcos: yo mando obedeciendo. Es una frase fabulosa, preciosa, ¿sí? Yo mando obedeciendo al pueblo. Entonces, en el momento que el pueblo no me quiera, entonces yo ya no mando. Yo ya no voy a seguir ningún lineamiento porque el pueblo pues ya me abandona, ¿sí? Entonces, se justifica Andrés Manuel y se justificarán muchas gentes en su mando porque dicen que obedecen al pueblo. O sea, que están al servicio del pueblo, ¿verdad? Que eso es lo que enfatizan los políticos. Bueno, pues si está al servicio del pueblo, pues nosotros somos pueblo. Y nosotros le decimos, mira, te sugerimos que te sientes con todas las fuerzas políticas disidentes, y en este caso específico, con Frena, para que lleguemos a acuerdos. O sea, Frena nos está beneficiando en el sentido de que está obligando a que el presidente defina o aclare bien qué es lo que está haciendo con el país. Eso no tiene nada de malo. Claro, a lo mejor la metodología no nos gusta, o sí nos gusta, todas estas cuestiones de plantones y de claxonazos y de todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué diablos va a haber esta confrontación permanente, ¿verdad? Y este odio, que como le decía yo, y ya con eso termino, a Carlos ayer en el desplegado, ¿verdad? De los intelectuales orgánicos, firmado por 650 personas, como sabemos, la última frase dice que no quieren que el odio llegue al río. O sea, ellos mismos ya están usando palabras que no nos convienen, que están polarizando a México innecesariamente. Entonces aquí, si se puede dar un tache, yo se lo daría en este caso a Andrés Manuel por no haber querido un acercamiento, desde luego, mutuo, ¿verdad? De las dos partes para definir, y eso nos ayuda a todos, definitivamente, qué es lo que hace su gobierno, por qué lo hace, a dónde va, etcétera, etcétera. O sea, refrendar su política nacional porque ya está en tela de juicio, según los de Frena. Bueno, creo que más o menos me he expresado
y ya no quiero monopolizar la conversación. ¿Ok? Adelante, camaradas. Muy bien, gracias, ingeniero. Oiga, pues aparte del Diablo Fernández y de Gilberto Lozano, pues ya sabemos otros más que se encuentran allá atrás, el mismo Javier Sicilia, Enrique Krause, Arturo Sí. Ripstein, la misma Ángeles Mastretta, Ángeles Sí, claro. Aguilar, Camín, en fin, Sí, Héctor. Jorge Castañeda, etcétera, etcétera. Hay muchos que son los que están ahí firmando ese documento famoso de los 650 intelectuales, entre comillas, ¿verdad? Lo Sí, que están claro. pidiendo es libertad de expresión, es lo que están pidiendo, ¿verdad? Porque dicen que se les ha reprimido, pero pues francamente, en lo que va de 21 meses o 22 meses que lleva AMLO, pues ningún comunicador, ningún periodista ha sido hostigado, detenido, procesado y mucho menos torturado, etcétera, etcétera. Y en todos los periódicos sacan su comunicado y todo el mundo se entera. Entonces, ¿cuál libertad de expresión coartada? No hay Sí, ninguna claro. libertad de expresión coartada. Entonces, pues está un poco extraño que eso es lo que pidan cuando realmente, como nunca se había dado en la historia del país, desde nuestro periodista aquel de hace, no sé, 30 años, Buen Día, que ahí empezó la Claro. represión contra el periodismo y la libertad de expresión y demás. Creo yo que por ahí empezó a verse esa represión, inclusive hasta a desaparecerlos y vaya, etcétera, lo que todos sabemos. Entonces, yo creo que hoy como nunca hay libertad de expresión, y entonces, ¿por qué es lo que están reclamando? ¿Quién sabe? Pero bueno, eso por un lado, ¿no? Por el otro lado, yo tengo también ciertas dudas en lo que dijo Luis María Aguilar, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Que dice que es inconstitucional la consulta para enjuiciar a expresidentes, cuando se supone, y aquí es donde yo tengo mi duda, que el artículo 36 fue reformado y 35. ahora habla el artículo 35, perdón, que fue reformado. Tengo mi duda de si ya incluye procesos de referéndum y plebiscito. Entonces, anteriormente nomás decía votar en las elecciones populares. Ahora es votar en las elecciones populares y en los procesos de referéndum y plebiscito. Aquí que está el abogado Alberto Peralta, que nos aclare. Bienvenido, por cierto, Alberto, buenos días. Buenos Y días. yo tengo entendido que ese artículo 35 sí se reformó y ahora prevé estos casos, ¿verdad? Repito, referéndum, plebiscito. Entonces, ¿en dónde se basa el ministro Aguilar para decir que es inconstitucional? Yo tengo esas dudas, ¿no? Independientemente de que sea legal o no, de que pase, proceda, lo vayan a hacer o no, creo que ya 2.700.000 ciudadanos Sí, que se hayan manifestado quiere decir que es muy importante lo que la gente está pensando, lo que la gente quiere, justicia, y eso se va a reflejar también en las próximas elecciones del 21 y del 24 y de las que quieran, ¿no? Entonces, aunque no proceda, creo que ahí hay un reflejo de la ciudadanía, de la necesidad que tiene de que se haga justicia y de que por más que golpeen y los intelectuales y Frena y toda esta gente, creo que AMLO, a pesar de sus errores, que sí lo son, que sí los hay, algunos graves, o sea, un poquito de necedad, creo yo, de que no lo asesoran bien o no sé cómo definirlo, pero creo que AMLO podría haber tomado algunas decisiones diferentes que creo hubieran beneficiado. Ya comentaba usted algo, ingeniero, ¿no? De los contratar deuda, etcétera, etcétera, ¿no? El Banco de México le está ofreciendo compra de bonos a un claro. interés bajísimo. Acaba de bajar también su tasa de referencia de interés Así el es. Banco de México. Creo que 4.25 ya quedó. Así es. Entonces, a AMLO le ofrecen, creo que al 1 o al 2, no sé, entonces, y no Sí. toman créditos por la famosa frase de campaña de México no se va a endeudar más, etcétera, etcétera. Entonces, hay errores, pero aún así creo que la popularidad y la gran mayoría del pueblo, de los mexicanos,
mexicanos, pues creo que siguen apoyando a AMLO, a pesar de todos esos golpeteos, ese nado sincronizado que se llama de periodistas, intelectuales, locutores, etcétera, porque se sincronizan muy bonito para seguir atacando, pero creo que no ha sido todavía algo contundente, creo yo. Pero bueno, yo regreso a lo del artículo 35, abogado, no sé si yo estoy mal, si se corrigió o no se corrigió ese artículo. Adelante. Sí, hubo una reforma constitucional y está prevista no solo el plebiscito y el referéndum, sino también la consulta, que es a lo que se invoca en esta solicitud, es la disposición que se invoca en esta solicitud popular. Eso de ciudadano para arriba y ciudadano para abajo, yo no me expreso así. Así que se expresa Gilberto Lozano, que es el que tiene todos los taches del mundo, es un psicópata. Popular y también el presidente de la República. ¿Qué es lo que está argumentando este ministro? Que, ojo, no sé si lo ubicarán, fue presidente de la Corte en el anterior sexenio y tiene un sobrino que fue notario en el Estado de México y que le cancelaron la notaría por darle sus fracasos a la novia pública. No sé si ubicarán ese incidente de hace unas cuantas semanas. Lo que se argumenta aquí es la consulta popular está sujeta a determinadas restricciones. Una de ellas es que no se violen las reglas de procedimiento y los derechos humanos. Tampoco uso la expresión derechos humanos, se llaman reglas de procedimiento. Las reglas de procedimiento no depende de una consulta que se integre una averiguación previa. ¿Sí me explico? Entonces, pueden votar todos en contra. Si hay materia para una investigación, una averiguación previa, procederá. Ese es el argumento que está esgrimiendo nuestro ponente, que es Aguilar no es Aguilar Quevedo, es Aguilar otra cosa. Aguilar Quevedo es el sobrino. Pero bueno, José María Aguilar es lo que está esgrimiendo. Ahora hay que ver si tiene los votos favorables en el Pleno de la Corte. Yo, la actitud de desenfado con la que abordó el tema el presidente en su conferencia matutina, me da la impresión de que él ya tiene amarrado a su favor otros votos en el Pleno de la Corte y que quizás tengamos una votación en contra de la decisión del ministro. Yo en lo personal soy partidario de la decisión del ministro, creo que tendría que dársele vista al Ministerio Público, a la Fiscalía, que la Fiscalía actuara, no veo para qué la consulta. Veo el para qué político de la consulta, pero no es necesario en un término de procedimiento. Yo les recomiendo el artículo de mi maestro Elisur Arteaga en la revista Proceso, que está excelente, como siempre. Incluso la forma como abordó el presidente en la mañanera, su conferencia de hoy en la mañana, llama la atención porque lee la pregunta. Dice, de ser procedente, pues si de ser procedente no necesitas consulta, de ser procedente ajustándose a las leyes, bueno, si es eso, no necesitas que el Ministerio Público actúe. ¿Cuál es la idea de la consulta? Según esto, darle un respaldo popular. Yo creo que no lo requiere. Tiene 30 millones de votos. Esos políticos, como diría el tipo Lozano, tienen un mandato popular. Él no lo conoce más que en su casa. Y hay que presentar las cosas ante un juez, no ante el diablo Fernández Carvajal, ante un juez, no ante FEMSA, ante un juez de la República, no ante FEMSA. Jueces de la República que tienen su base en la Constitución que el pueblo organizado políticamente en una asamblea constituyente decidió aprobar. Y que son la autoridad competente, no es FEMSA, ni es la Coparmex, ni es la Canaco. Es la República la que tiene la autoridad competente para pero precisamente por eso me parece del todo inconducente. Sin embargo, creo que puede aprobarse la decisión, la iniciativa planteada por López Obrador. Me da la impresión de que la forma como se refirió al proyecto del ministro Aguilar refleja que él ya tiene conocimiento, ya tiene amarrados los votos a su favor en el Pleno de la Corte. Me da esa impresión. Lo sabremos sobre el 1 de octubre. Así que muy probablemente la Corte vote en contra del fallo del ministro, del dictamen del ministro, con lo cual yo no estaría de acuerdo. Pero bueno, yo sí creo que no se requiere, y si no se requiere, sale sobrando.
Lo que tiene que hacerse es que el Ministerio Público actúe con base y confianza plena en el mandato que tienen las urnas. En las urnas, no en un grupito de desaforados. Que eso le resta fuerza política, pues en la imaginación de ellos, y en ningún otro lado. Por lo tanto, con esa base tiene que actuar y quiere cobrarle esos impuestos, que es el diferendo aquí. El señor de aquí de la Avenida Juárez no quiere pagar impuestos. Que los pague, no tiene por qué no pagar. No es quien para no pagar. Y no se le rinden cuentas a él no es quien. Él no es una autoridad de la República. Bueno, esa es mi idea sobre la pregunta en concreto, ¿no? Creo que está fundamentada la resolución del ministro, independientemente de las consideraciones. Sin embargo, creo que puede ser derrotada en el Pleno. El Pleno puede votar en contra, con los argumentos, para mí discutibles desde el punto de vista procesal, que esgrimió el mismo presidente hoy en la mañanera, ¿no? La pregunta en sí misma deja todo a salvo. Claro que si deja todo a salvo, pues entonces procede. ¿Para qué haces preguntas? Esa es mi idea. Ok, muy bien, Alberto. Entonces, pues ahí está. Creo que hay una fecha, ¿no? Para el 1 de octubre o algo así. 1 de octubre, sí. Se presenta ante el Pleno. Ya está el proyecto de dictamen hecho. Eso es lo que emitió el ministro. El ministro emitió su acuerdo a votación. Acuerdo a votación tendrá que votarlo el Pleno. No sé si tenga los votos suficientes. Tengo la impresión de que los votos ya los tiene amarrados. Una ministra que va a votar a favor de López Obrador, estoy casi seguro, pues es la maestra Ortiz Diz, ¿no? Loretta Ortiz Alf va a votar a favor en contra de la propuesta presentada por el ministro Aguilar. No sé quién más, pero me da esa impresión, es una mera impresión, una mera intuición, dada la forma como abordó en la entrevista mañanera. Que eso es por alegato de oído, sí es por alegato de oído. No es por manual de operaciones, sí es por alegato de oído, por negociación política, como ya sabemos. Y seguramente, bueno, pues nosotros también tendrán sus alegatos de oídos y sus negociaciones, eso es normal. Un ejemplo de un alegato de oído es el dictamen, el acuerdo del ministro Aguilar, que lo hizo bien fundado esto. Lo cual, una cosa no quita la otra. Que se obedezca a un alegato de oído no quiere decir que no esté bien. Yo creo que a pesar de eso va a ser votado en contra de la Corte y que sí vamos a tener consulta. Bueno, si me permiten seguir opinando, ¿sí? Adelante, ingeniero. Pues miren, suponiendo que no se hubieran reunido 1.800.000 firmas, ¿verdad? Dicen que se reunieron, que es lo que marca pues la ley, 2.800. Pues qué bueno. Entonces, ¿qué sucede? Acuérdense que está el Congreso. Ahora, ¿cuántos diputados tienen que pedir un juicio político? Pues no los 500. Tengo entendido que es un 20, un 30%, ¿no? Un 30% de 500, ¿verdad? Como decíamos anoche, Carlos, son 150. Morena, para empezar, tiene 250 diputados. Entonces, si falla la gente en las firmas, ¿verdad? Que además dieron 15 días, que también me parece un poco ridículo, ¿verdad? Ya estamos como cuando yo fui candidato independiente, que en 126,000 firmas las querían también en 30 días, ¿verdad? En 144 municipios, con el 2% mínimo en cada municipio. Acuérdense ustedes. Bueno, eso ya pasó a la historia. Entonces, el último recurso es el que ha usado el presidente, de que él mismo dijo que se reservaba y pedirla. Bueno, ahora, suponiendo que ya todo salió bien y que van a ser enjuiciados los expresidentes, bueno, demos un paso adelante. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque no tenemos claro en el pueblo de México cuál va a ser ese procedimiento, ¿verdad? Totalmente legal y respetando todos sus derechos famosos humanos. Y si los expresidentes quieren usar 100 abogados para que los defiendan, pues que usen 100, me imagino. Y si quieren defensores de oficio, pues se los ponga Andrés Manuel, pagados por el gobierno. Y ya. Ahora, ¿quién va a iniciar todo esto? Bueno, ya Lozoya,
ya acusó directamente, ¿verdad? Y hizo una declaración de 63 páginas que todos sabemos y que nos la leyeron incluso en un video enfrente de mí hace como un mes o algo así, uno de los chapuceros o de los que está ahí en las redes de internet se la echó completita, ¿sí? ¿Quién la tiene? Pues Gertz Manero. Bueno, es el fiscal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el pueblo de México, por decirlo así, a través de las autoridades competentes? Bueno, se va a iniciar, ¿verdad?, todo este procedimiento y bueno, eventualmente, ¿qué jueces van a dictaminar, a sancionar, a estudiar todas las diferentes demandas o agravios que hemos sentido, ¿sí?, como pueblo, de los diferentes presidentes, ¿sí?, desde Salinas hasta la fecha, ¿sí? Entonces, pues todo ese proceso, para mí ahorita, no sé lo que opina el abogado Alberto Peralta Merino, pero para mí ahorita es un poco nebuloso, ¿sí? Porque hasta se ha hablado de los famosos tribunales populares, como se estilan en Estados Unidos y demás, que no sé qué configuración o qué legitimidad tengan. No creo que se pueda nada más nombrar, como se dice, ad hoc. Ahí les va un tribunal de 100 gentes y órale, éntrenle, como con O.J. Simpson. Y si el juicio dura un año, pues que dure un año, y si dura 2, pues que dure 2, ¿no? Bueno, sí, claro. Ahora, evidentemente, Andrés Manuel no se quiere empantanar en esto, porque pues ver al pasado, en cierta forma, merma nuestras capacidades de ver al futuro y de resolver las cosas del futuro, ¿no?, los problemas. Porque si nos anclamos en el pasado y usamos mucha energía hacia el pasado, pues obviamente no estamos haciendo lo que deberíamos en este instante, porque pues como dicen, lo pasado es pasado, pero eso no obsta a que el pueblo de México pues, se haya visto seriamente afectado y agraviado, ¿no? Hoy volvió a decir Andrés Manuel, Salinas, el padre de la desigualdad social. Pues caray, eso no es cualquier cosa, ¿verdad? En fin, Salinas que se defienda y que diga que era el hombre mejor intencionado del mundo, ¿sí? Que él bajó a la tierra para hacernos feliz a todos los mexicanos y desde luego encauzarnos a un primer mundo maravilloso a través de su modelo económico y social, ¿verdad? Acuérdense que él fundó eso de las oportunidades o de la solidaridad, ¿sí?, para compensar el trancazo tan fuerte que íbamos a recibir con un capitalismo, vamos a decir, salvaje, ¿sí?, que aplicó a través del neoliberalismo, vendiendo todas las empresas del Estado. Dijo Andrés Manuel que eran 2,000, pero yo sé que eran 1,155, pero es lo de menos, ¿no? ¿Y quién le dijo que las vendiera? Si son nuestras, ¿a quién le pidió permiso? Al final de cuentas, pues que yo sepa, nada de que plebiscito y que referéndum y que tal. No, 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 nada de eso. Incluso cuando hizo ese gran viraje, que ya de la Madrid al que me le enfrenté, cuando publicó su libro, ¿sí?, glosado por esta Beatriz Paredes, que decía el título del libro, Cambio de rumbo. Bueno, de la Madrid inició el cambio de rumbo, pero Salinas fue obviamente el que lo aplicó, pero no estaba en su programa de gobierno. Ya les dije que cuando fue a Davos, de repente regresó con la idea y no la consultó al pueblo de México. Y creo que era una cosa muy importante.